Bueno, estamos platicando con Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, y hace unos minutos hacíamos un balance de que había que reconocer las cosas, los activos que tiene el país y reconocer sus problemas, sus obstáculos. Y Carlos Elizondo planteaba hace un minuto, bueno, frente a estos problemas, ¿para qué quiere ser presidente de la República Ernesto Cordero? Y yo creo que sería una buena pregunta. Yo te diría que México es un país con un gran potencial, que yo creo que en eso coincidimos, en que no hemos sido capaces de crecer el potencial que tiene nuestro país. Y es importante hacer todo lo posible porque eso suceda. Y quedan pendientes una serie de acciones y una serie de reformas y una serie de cambios que tienen que realizarse para que eso pueda suceder. Necesitamos una economía que se ajuste a los nuevos tiempos, una economía más competitiva, una economía que favorezca la innovación tecnológica, que favorezca la inversión en capital humano, la inversión física, una economía un poquito más sofisticada y más compleja de no nada más invertir en infraestructura física, pues porque eso genera empleo, sino porque eso conecta mejor los mercados, porque eso genera condiciones de desarrollo regional, eso disminuye los costos de transporte, eso nos prepara mejor a un entorno bastante adverso, una economía que genere empleos. En la parte social, desde luego que tenemos que seguir avanzando en igualar las oportunidades para todos. En México, lamentablemente, y ya hemos avanzado, pero todavía el destino de un niño se determina en la casa donde nace. Yo creo que eso también hay que cambiarlo y hay que mejorar las cosas. Por la interrupción o digamos por la precisión a la pregunta de Carlos. En esta perspectiva de los ideales, ¿qué es lo que aporta Ernesto Cordero? Primero a la fórmula del Partido Acción Nacional y después ¿qué le aportaría al país? Particularmente partiendo de un conocimiento de México, de una experiencia. ¿Cuál es, por qué podría ser más eficaz Ernesto Cordero que Santiago Creel, que Josefina Vázquez Mota primero y después de los que están afuera de su partido? Me sumo a la inquietud de Jesús. En todo aspirante hay también, digamos, un cierto grado de seguridad y casi podría uno decir de vanidad, ¿no? Sí, bueno, señores, yo tengo un plus y es válido. O sea, tengo un plus frente a los contendientes internos, tengo un plus frente a los contendientes externos. Y yo creo que tener claro ese plus es muy importante. ¿Cuál es el plus de Ernesto Cordero? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, evidentemente es difícil hablar de uno mismo. Yo te diría que en mi trayectoria pública siempre he dado buenos resultados, siempre he sido un buen ejecutor de política pública, he sido un buen diseñador de política pública, tengo experiencia en el Congreso, nunca he sido diputado, nunca he sido senador, pero por alguna razón mi vida profesional siempre ha estado muy vinculada al Congreso, he sido negociador pues, de muchos presupuestos, no únicamente de estos últimos 3 que me tocó como subsecretario de Egreso y como secretario de Hacienda, desde el 2000 en la Fundación Miguel Estrada Iturbide del Congreso, pues tuve la oportunidad de negociar varios paquetes económicos, conozco bien cómo funciona el Congreso, siempre pues he salido adelante en muchas de las negociaciones que se me han encomendado, entonces conozco bien el Congreso, conozco bien la parte del diseño de política pública, sé cómo se mueve el gobierno, sé dar resultados, lo que se me encarga pues creo que... Pero el freno no lo has podido quitar. Pues porque depende de muchas otras cosas, Carlos, depende de muchas otras cosas y yo creo que en ese caso, yo creo que esa crítica de por qué no se le ha podido quitar el freno, pues habrá que dirigírsela a quien tiene la mayoría en el Congreso en este momento, que es, digamos, otro partido. Y también yo creo que es importante mencionar, Carlos, que por un lado no le hemos podido quitar el freno de mano a la economía, puede ser que no. Pero también tenía varios frenos puestos y le hemos quitado varios, ¿eh? O sea, no es que no haya podido avanzar la agenda legislativa de este gobierno, de los gobiernos panistas en los últimos 10 años. Ha habido avances sustanciales en la agenda legislativa del PAN en el Congreso, no hemos tenido mayoría y sin embargo hemos hecho que las cosas sucedan. Y ahí hay muchísimos ejemplos. Pero ¿cuáles serían las reformas pendientes? Porque yo diría que la reforma laboral. La reforma laboral. Yo creo que es la más importante. Quitarle derechos a los trabajadores. No, yo lo que te diría es hacer mucho más dinámico el mercado laboral de manera que sea más fácil generar empleos. ¿Pero qué es eso? Porque que la gente entienda. Porque pues que sea más fácil contratar a un joven, a una mujer que no tiene experiencia. Popular. La gente oye, si ves las encuestas... Es popular. Si tú ves las encuestas, cuando hablas de reforma laboral, en general es negativa la respuesta, porque se escucha cómo me van a quitar derechos. Es una reforma que no se ha sabido, creo... No hay una demanda popular por la reforma laboral. Bueno, desde luego, pero también no... Las reformas estructurales de nuestro país, pues si fueran un concurso de popularidad, pues no hubiéramos hecho ninguna. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hace una reforma laboral?
yo creo que no le quita derechos a nadie, al revés, le da la oportunidad de tener un empleo formal a un joven, a una mujer, a alguien que no tiene experiencia, a alguien que difícilmente en un marco laboral tan rígido le van a dar una oportunidad de un empleo, y eso es lo que nos va a dar. Ahora, las reformas que necesita el país no son concurso de popularidad, efectivamente, pero sí tienen que pasar pruebas de popularidad y sí tienen que pasar pruebas de respaldo político. Tienen que pasar primero pruebas de respaldo electoral, en el 2012 habrá una prueba, y después tienen que pasar la prueba de la negociación en el Congreso. ¿Cómo se le hace para que, si de acuerdo a su visión hay un freno en el Congreso, cómo se le quita? ¿Tenemos que cambiar las leyes o estamos a la espera de que ahora sí gane la mayoría un partido político y coincida la mayoría en el Congreso y en el presidente para que no haya freno y a lo mejor solo acelerador? Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, desde luego que si tienes la mayoría en el Congreso eso resuelve muchísimo, pero por lo que se ve, yo creo que difícilmente algún partido va a tener la mayoría en el Congreso. Yo creo que el tema de los gobiernos divididos en el Congreso llegó para quedarse, y yo creo que más bien hay que tener el diseño institucional correcto para poder resolver pues los temas que tienen que resolverse desde el Congreso, haciendo el diseño institucional correcto en el Congreso, donde, por ejemplo, bueno, pues exista rendición de cuentas, donde, por ejemplo, exista la posibilidad de iniciativas prioritarias por parte del Ejecutivo, donde el presidente mande una propuesta, una iniciativa, y el Congreso tenga la obligación de dictaminarla a favor o en contra, de manifestarse, decir por qué sí, por qué no, y de pronunciarse y de tomar las decisiones. Yo creo que no hay recetas mágicas, y yo creo que y quien te diga que él sí va a poder en el Congreso, por su gran capacidad negociadora, por su liderazgo, sacar todo esto, pues yo creo que también vive en otro país donde no hay contrapesos. Discretamente nos lo dijo Felipe Calderón por esta mesa hace como 6 años. Nos habló de su experiencia en el Congreso, de su conocimiento como diputado, pues, de lo que conocía. Habría que ver exactamente qué fue lo que dijo el candidato Calderón en ese momento. Yo lo que te diría, que yo creo que el tema de subir al debate público y al debate de la sociedad estos temas y hacerle muy costoso a los legisladores el que no avancemos en una agenda que es necesaria para el país, yo creo que ese es el camino, independientemente de cómo estemos gobernando. La pregunta es, pues, bajo qué gobierno pues va a ser más proclive o va a ser más fácil que haya un debate público de estos temas. Ahora, decías tú que se ve difícil que un partido tenga mayoría en las cámaras. Hoy las encuestas te podrían arrojar, si se sostuvieran hasta el día de la elección, una posibilidad de que el PRI ganara las 2 cámaras y la Ciudad de México. Ese es un supuesto muy heroico, Carlos, si se sostuvieran de aquí al día de la elección. Por eso, si se sostuvieran. Pues ahí estaríamos pidiendo frenos de mano, ¿no? En ese contexto. Yo lo que te diría es que, bueno, pues falta mucho. Yo creo que no es el primer escenario donde, pues, a un año de la elección pareciera que están decididas las cosas. Yo creo que falta bastante, y yo dudo mucho que se sostengan pues estas intenciones de voto como están en este momento. Una pregunta que además creo que está en la boca de muchos mexicanos. ¿No sientes que es incompatible por momentos la función de secretario de Hacienda con la de aspirante a la candidatura del PAN? ¿No hay momentos en donde, digamos, deberías ya de tener una sola cartucha, la que fuera? Es decir, si vas a ser candidato, irte ya de candidato y dejar la secretaría, o la otra, quedarte en la secretaría y decir, bueno, descarto la posibilidad de ser candidato. Es porque además viene un momento muy importante para la vida del país. El 8 de septiembre se tiene que presentar lo que se conoce como el paquete económico, y va a entrar una etapa de negociación con las fuerzas políticas, y al fin y al cabo también está la otra cachucha. Entonces, ¿cómo lo has vivido? Yo te diría, Federico, que México o en cualquier democracia moderna, este tipo de situaciones está, servidores públicos que tienen una responsabilidad y al mismo tiempo han manifestado sus intenciones legítimas a contender un proceso electoral. En algunos casos hasta el mismo presidente o jefe de Estado, cuando entra un proceso de reelección, pues no renuncia a la jefatura del Estado. Yo creo que lo importante es distinguir y tener muy claro cuáles son tus facultades y tus atribuciones, y no cruzar la línea de una y otra. Yo te diría que yo tengo mucho cuidado en eso, y bueno, yo estaré muy atento y muy respetuoso de lo que marca la ley lo permite, y no debe haber ningún problema. Viene un paso más allá, no es en un contexto internacional tan volátil que se puede volver a complicar. Hoy estamos respirando una cierta calma, pero mañana se puede volver a poner como estuvo hace unas semanas.
y la verdad es que nadie sabe si vamos rumbo a un 2009 nuevamente, no se ve el escenario más probable, pero no sabemos si vaya a ser, o si estamos realmente estabilizándonos, o si vamos a realmente empezar a crecer como economía mundial a los ritmos que estábamos en el 10. No es algo irresponsable de un secretario de Hacienda, suponiendo que te vayas, dejar en este momento la conducción pues, de la que es quizá la secretaría más importante. Bueno, Claudio, yo te diría que irresponsable sería sabiendo que el escenario de incertidumbre económica pues no es por la próxima semana o por los próximos 15 días, es por los próximos años. El que yo pues no tomara con mucha seriedad la posibilidad y la probabilidad que tengo de ser un candidato a la presidencia y de ganar. Yo creo que precisamente por eso, porque el escenario se ve bastante incierto, no, repito, no por los próximos 15 días, por los próximos años. Y yo creo que yo puedo aportar algo, le puedo dar seriedad a la conducción económica del país desde la presidencia de la República, y eso también es una de las motivaciones que tengo para seguir adelante. Ahora, ¿cuál verías que es la bandera de Acción Nacional en el 2012, después de ya 2 sexenios en donde, digamos, las banderas que pudo haber tenido como el Partido de la Alternancia, de la transición democrática se han deslavado y que ya tiene 2 sexenios de responsabilidad? ¿De qué manera puede Acción Nacional generar entusiasmo, generar una nueva ola de votantes cercanos a Acción Nacional cuando, por ejemplo, los jóvenes empiezan a ver a otras opciones? ¿Cuál es, digamos, el eje, cuál podría ser el eje de una campaña de Acción Nacional? Bueno, yo te diría que tienes toda la razón, ya 2 administraciones gobernando, evidentemente se asumen desgastes y se asumen costos relevantes, pero yo creo que el Partido de Acción Nacional todavía tiene banderas que enarbolar como siempre lo ha hecho. Es un partido ciudadano, es un partido que a la hora de que se acerca un proceso electoral como es el presidencial se mueve. ¿Ciudadano en alianza con el PANAL? Pues habría que analizar y, pero y posiblemente, no hay que descartar. Yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad. Pero eso no es una contradicción grosera de decir que el PAN es un partido ciudadano en alianza con la representación más grotesca del corporativismo mexicano. Bueno, yo creo que esa es tu opinión y habrá que dejar, yo creo que hay que dejar abierta cualquier posibilidad, cualquier posible alianza. En este momento pues es prematuro para poder emitir un juicio de este tipo. Lo que yo te puedo decir es que el Partido de Acción Nacional sigue siendo un partido ciudadano, un partido profundamente democrático en sus procesos y un partido que ha gobernado y ha dado resultados. Tampoco nos puede negar que hemos dado resultados de gobierno que le han mejorado la vida a muchos millones de mexicanos y a muchas familias, y habrá que ir a platicar con ellos y habrá que ir a conquistarlos y habrá que ir a convencerlos de que seguimos siendo una buena alternativa de gobierno. Pero nos has dado una perspectiva básicamente económica de cómo visualiza Ernesto Cordero al país, el freno, las distintas reformas, etcétera. Pero me gustaría preguntarte en lo político. Mencionaste algunas propuestas de reforma política, pero ¿cuál es tu juicio sobre el sistema político mexicano? ¿Cómo lo vives desde dentro? ¿Qué propuestas, qué esperarías si llegaras a la presidencia de la República, además de la iniciativa preferente del Ejecutivo? ¿Qué otro rediseño institucional harías? Está la materia también de seguridad. ¿Qué propondrías en seguridad, por ejemplo, o en reforma política? Yo te diría que, pues yo creo que no, desde luego que debe haber muchas cosas que se puedan añadir, pero en este momento la que está sobre la mesa yo creo que es una iniciativa pues que ciudadaniza mucho de los problemas que tenemos. El tema de la reelección de legisladores a mí me parece fundamental. A mí me parece que el dejarle el futuro o la carrera política de un legislador al ciudadano para que vuelva o no a votar por él me parece fundamental. Entonces yo te diría que eso cambiaría mucho los escenarios y los incentivos que en este momento tenemos para que las cosas funcionen y avancen mejor. Entonces yo te diría que la reelección de legisladores a mí me parece fundamental, la reelección de alcaldes, que en algunos lados se está considerando, también me parece fundamental. El tema de la iniciativa preferente, a mí me parece una iniciativa que alinearía los incentivos para muchas cosas. En la parte de seguridad, yo repito, yo creo que hay que pasar de un problema de seguridad nacional a un problema de seguridad pública.
y para eso necesitamos policías confiables, bien capacitadas, tecnificadas, con inteligencia, con controles de confianza, en número suficiente, pues, para poder enfrentar pues muchos de los que son delitos del fuero común y que son responsabilidad de las policías locales, estatales y municipales, enfrentarlo y poder de alguna manera replegar al ejército para lo que es su función, igual la Policía Federal. El presidente Calderón se ha quejado ya en varias ocasiones, reiteradamente, y lo acaba de hacer el viernes, del papel de los juzgadores. Es decir, directamente en el discurso del viernes dice: señores juzgadores, ustedes también tienen parte de la responsabilidad. Si uno habla con los juzgadores, lo que dicen los juzgadores es: bueno, pues si las consignaciones están mal hechas, difícilmente podemos nosotros condenar a quienes a los presuntos culpables. Y en ese contexto, porque es un peloteo de responsabilidades que ya lleva algún tiempo, ha surgido la posibilidad de crear una fiscalía especial, independiente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Fiscalía para qué, Federico? Para delitos federales, digamos, es decir, que sustituir la Procuraduría. Sustituir la Procuraduría o dejar la Procuraduría, pero que el encargado de hacer las consignaciones fuera una entidad independiente que pudiera tener, digamos, distancia del Ejecutivo. Es decir, para no caer en este conflicto de intereses de pertenecer al fin y al cabo al Ejecutivo, por más que sea ratificado por el Senado el procurador. Yo creo que por supuesto, hay que analizarla con mucho detenimiento. Por supuesto, esto de que si son los juzgadores o es el MP quien integra mal una averiguación, en fin, yo creo que pues no hay blancos o negros. Yo creo que hay una gama de grises en todo esto y seguramente habrá jueces muy honestos, pero habrá otros donde pues seguramente hay una gran sombra en su actuar, también los ministerios públicos. Entonces yo creo que más bien hay que profesionalizar las dos instancias. Con respecto a una fiscalía completamente autónoma, pues podría funcionar, pero yo creo que más bien lo que hay que analizar es quién ha capturado o por qué se han capturado estas instancias del gobierno. Y si hacerlas autónomas, pues los va a blindar o los va a proteger mejor de una captura como actualmente está, hablando pues en un lenguaje de teoría de juegos. Entonces yo creo que hay que ver si efectivamente eso cambia el incentivo a la corrupción, evita la captura, el que sean autónomos, a lo mejor los hace más débiles. Entonces yo creo que más bien habría que analizar con mucho cuidado quién está capturando, por qué, cuáles son los incentivos y resolver eso de fondo. En cuanto a tiempos, de lo que hablaba Federico hace un momento, de esta pues complicada existencia, digamos, de estos dos barcos, de la precandidatura, la Secretaría de Hacienda, ¿cuáles serían tus cálculos sobre las decisiones que habría que tomar? Yo creo que ya pronto. ¿Hay algún cálculo? Te lo digo con toda franqueza, yo creo que el plazo que establece la ley es el plazo principal, son los tiempos que hay que atender con mucha precisión y con mucha puntualidad. Y bueno, de aquí a ese momento, pues habrá que ir analizando, habrá que ir leyendo cada una de las coyunturas. ¿Por qué no nos recuerdas el plazo de la ley? Establece que la tercera semana de diciembre empiezan los procesos internos para elegir al candidato de cada uno de los partidos a la presidencia de la República en el año 2012. Entonces empieza la tercera semana de diciembre, que bajo la interpretación que se da, porque tampoco hay una fecha puntual, pues debe ser por ahí del 18, 19 de diciembre más o menos. Hace una semana se oía que ya te ibas. Pues eso se dice. Ahora, yo creo que, digamos, esa es la fecha que hay que, con toda claridad está puesta, y yo repito, habrá que ir analizando de aquí a allá, pues cómo van evolucionando las cosas, habrá que ver las coyunturas, habrá que pues ir con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad viendo los tiempos. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto hablar con Ernesto Cordero. Creo que tenemos nueva información sobre su visión del país, sobre su visión de la economía, del futuro de México. Muchas gracias, secretario. Gracias. Nosotros nos veremos aquí el próximo lunes en otra emisión de Entre Tres. Gracias. Barra de Opinión presentó. Los políticos que aspiran a cargos de elección popular encontraron el mecanismo idóneo para violar la ley. A través de asociaciones civiles, varios aspirantes a la presidencia de la República realizan precampañas encubiertas, sin que ninguna autoridad sea capaz de evitar esa simulación y engaño.
Los simuladores están en todos los partidos y corrientes. El perredista Andrés Manuel López Obrador realiza sus actividades de precampaña a través de la Asociación Morena. Marcelo Ebrard lo hace a través de Equidad y Progreso. El panista Santiago Krill se escuda en el movimiento Adelante. Y el priista Enrique Peña Nieto promueve su precandidatura a través de Expresión Política Nacional. Con esta actitud, los políticos engañan a la sociedad y violan la ley que sus propios partidos crearon.